Pastor Hernán. Qué rico verlos en esta casa tan linda. Y a la pastora Migdonia, porque oramos por eso y vemos el cumplimiento. ¿Cuántos hemos orado y vemos el cumplimiento de las promesas? Amén. Y hoy quiero hablar de uno de los temas que más me apasionan. Y quiero que venga conmigo en la Biblia al libro de Hechos. Hechos capítulo 10, versículo 1. Y hay un pasaje acá que seguramente usted ha leído. Y le pedimos al Señor que traiga revelación y que sea una mañana inusual, una mañana de vida, de poder y de gloria. ¿Cuántos estuvieron ayer acá celebrando? ¿Cuántas mujeres de poder, de gloria y hombres? ¡Qué bendición! Dice la palabra en Hechos capítulo 10, Padre, gracias, nosotros declaramos que tu Espíritu está aquí, que tú tomas el control, el dominio, el gobierno de todo lo que ocurre en este lugar. Dice la palabra, había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas, dice la versión Reina Valera, limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Verso 3, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y entonces Cornelio representa a un hombre que no es judío. Un hombre que no es judío, pero que tiene principios de Dios. Y quiero hablar hoy acerca del poder que tiene la oración. Hay 3 características acá muy importantes. Y es que nosotros vemos, dice número 1, que este Cornelio era un hombre que oraba a Dios cuando siempre. La oración tiene que ser una oración que es persistente. Quiero en esta mañana poder hablar acerca del poder de la oración que rompe, de la oración que no es la oración de vanas repeticiones, como dice Mateo. Y cuando oréis, no hagas vanas repeticiones como lo hacen los hipócritas, sino que cuando oremos, dice la palabra en Isaías, y yo te llevaré a mi santo monte y allí te recrearé y haré de ti que sea una casa de oración para las naciones. Levante su mano conmigo, diga, la oración es un recreo con Dios. Dice la Biblia que Dios nos quiere llevar a orar, pero que allí Dios nos va a recrear. No es aburrido orar, es una mentira, la religión nos enseñó que orar es repetir. Pero la palabra dice que Dios nos va a llevar a su santo monte, nos va a llevar a lo privado, a lo íntimo con Él, nos va a llevar a descubrir al Abba, al Papito, al Padre, y allí nos va a recrear. Usted está cansado de algo, vaya al monte con Dios y ore. Está preocupado porque la plata no llega, vaya y recréese con Dios. Y el profeta dice, yo te llevaré a mi santo monte, a lo secreto donde está Dios, donde tú lloras, donde tú clamas, donde tú dices, Abba precioso, solo la provisión viene de ti. Y entonces nosotros tenemos un Dios que no olvida nada. Dígale a su hermano, Dios no se olvida de nada. Nuestro Dios no tiene Alzheimer. Nuestro Dios sabe lo que le hemos pedido. Dios sabe lo que le hemos dicho. Dios sabe que nosotros tenemos la fe puesta en Él.
Y entonces dice que este hombre Cornelio era un hombre que era centurión, o sea, tenía un cargo importante, pero este hombre no sabía, no se le había revelado Dios completo. Pero en el versículo 2 dice que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que además tenía una característica: hacía limosnas, le daba a los pobres, y al que le da al pobre le presta a Dios. Dígale a su hermano: si usted le da al pobre, le presta a Dios. Usted quiere entrar en negocios con Dios, dele al pobre. Y si quiere hacer un negocio mayor, dele a Dios. Honrelo. Entonces, como característica número 2, hay una siembra. La siembra te multiplica, la honra te lleva a una condición mayor, porque cuando tú honras, la honra apertura. Cuando tú honras, la honra bendice, la honra llena de victoria y llena de poder. Entonces la honra, dígale a su hermano, abre puertas. Y cada vez que tú siembras, tú estás honrando. Y la palabra dice que este hombre daba limosnas y oraba a Dios siempre. Y cuando eso subió al altar, allá donde Dios, dice que Dios vio que eso estaba pasando, porque la oración tiene varias características. La oración de rompimiento opera bajo la ley de la acumulación. Dígale a su hermano: ley de acumulación. Acumule. La palabra dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de fe en fe. Tú conquistaste algo hoy, mañana vamos por otra conquista, porque vamos de gloria en gloria. Tuve fe para la casa, ahora voy por otra. Tuve fe para el carro, ahora vamos por la camioneta. Tuve fe por un hijo, vamos por el segundo. Tuve fe por 20 almas, queremos 50. Diga conmigo: de gloria en gloria, de fe en fe. Pero cuando la oración no tiene acumulación, entonces se hace limitada. Cuando no crees por algo mayor, la oración se limita. Y entonces solo puedo creer porque voy a pagar las deudas, pero no creo que una vez pagadas las deudas viene una expansión. La oración es motor de todo lo que nosotros hacemos. Sin oración, amada iglesia, la palabra dice orar sin cesar. Entonces la acumulación tiene que ver con que la palabra, la oración, usted tiene que repetirla, hacerla. Cuando hay oración continua, Dios nos da revelación fresca, nos da una revelación de la palabra. El Espíritu de Dios viene y nos da algo nuevo. ¿Por qué? Porque hay una palabra, hay una oración que es continua. Amén. Entonces dígale a su hermano: que ha acumulado. Este hombre Cornelio no había orado una vez, había orado muchas veces. Había dado ofrenda siempre. Este hombre Cornelio tenía unas características importantes. Él sabía que eso pasaba algo. Usted lee en la Biblia Job y dice que Job todos los días, diga todos los días, se levantaba a levantarle altar a Jehová. Él no decía: es que mis hijos no quieren orar, es que mi esposa, y no dice la Biblia que la esposa se iba con Job. Dice que Job todos los días presentaba ofrenda a Dios por si sus hijos se equivocaban. Y a Job le vino una crisis tremenda, perdió todo, pero Dios tiene memoria de lo que tú has hecho delante de Dios. Así se venga lo que se venga, así la situación no esté como queremos, Dios tiene memoria. Entonces la oración tiene una ley, es la ley de la acumulación. Por medio de la oración constante entramos en un impulso sobrenatural. Y cuando tú impulsas algo físicamente, para que algo se mueva, tiene que haber ¿qué? Un impulso. Tiene que haber un movimiento que hace que eso ocurra. La oración es lo que le da el impulso a la iglesia para moverse.
La oración es lo que hace que se manifieste esa gloria poderosa. Entonces la acumulación tiene que ver con perseverar. Perseverar y perseverar y perseverar y seguir perseverando. Pastora, pero luego no oro una sola vez y ya no. Dice orar sin cesar. Pero es que ya ha orado muchas veces. Siga orando, siga perseverando, siga declarando que algo va a pasar. Porque cuando usted sigue declarando hay un rompimiento. Tiene que venir un momento donde se rompe. No sé si alguien tiene un vasito que me pueda prestar. Y entonces esa perseverancia nos da constancia. Y esa constancia, gracias papi, hace que entremos en el impulso del Espíritu Santo. Usted quiere ser, no me la sirvas, déjemela. Usted quiere ser constante. Usted viene y usted empieza a orar. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mira Señor, los milagros en la iglesia, papá. Se desatan los milagros, Señor. Padre, el ciego tiene que ver, Señor, el sordo va a oír, el mudo va Señor, a hablar, Padre. Y usted empieza a orar y eso empieza a generar un impulso. Y usted ve a sus hijos y dice: Señor, mis hijos, cuando yo estaba nada pasó, yo no creí que el fruto de mi vientre fuera tan poderoso, pero su oración que hace los impulsa a lo sobrenatural. Y empieza usted a decir: Señor, mi hijo, el que va mal en el colegio, Padre, mi hijo es una bendición. Señor, yo lo impulso a la obediencia, lo impulso, Señor, al poder, a la gloria, yo lo impulso a lo que tú quieres hacer. Porque está la iglesia hoy día dormida porque no ora. Entonces, si no oramos, no hay nada que impulse la obra del Espíritu. Dice la Biblia que Pedro, cuando estaba en la iglesia primitiva, lo meten a la cárcel. Y dice que él estaba en la cárcel. Y de pronto dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía ¿qué? Oraciones. La iglesia estaba clamando: Pedro sale de la cárcel, Pedro viene a cumplir el propósito, Padre, se establece. La iglesia estaba unida. La iglesia dice en Hechos 2:42: y perseveraban. ¿Qué dice? Perseveraban. No era que lo hacía hoy y lo dejaba de hacer. Perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. La iglesia, el impulso del Espíritu Santo tuvo que ver con un movimiento sobrenatural de oración. Amadas iglesias, necesitamos que nos metamos a orar. Pero pastora, no sé, como que eso no es para mí, como que mi mujer se ve más bonita orando. Usted, varón, tiene una autoridad sobrenatural para estremecer el diablo, para quitarle lo que le ha robado y para decirle: yo sé que estoy acumulando. Entonces, cuando usted acumula, la oración lo hace constante. Y esa insistencia en la oración produce lo sobrenatural. ¿Cuántos queremos lo sobrenatural acá? Sobrenaturalmente, pastora, pagué las deudas. Sobrenaturalmente quedé embarazada y no llevaba 5 años intentándolo. Sobrenaturalmente vino el negocio. ¿Por qué? Porque alguien impulsó en oración. Usted está aquí porque alguien oró para que usted esté aquí. A ver, pregúntele a su hermano: ¿quién oró por usted? ¿Quién oró por usted para que usted esté aquí? Pregúntele, por favor. Alguien tuvo que haber orado para que usted esté aquí. Entonces, cuando hay eso, la oración produce lo sobrenatural. Y lo sobrenatural desata en nosotros esa pasión y ese fuego por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de oración generas esa fuerza que hace que las cosas ocurran. Y entonces lo que no ocurría empieza a manifestarse. Y empezamos a ver y a decir: Señor, algo está pasando. Algo que no ocurría antes se va a desatar sobre nuestras vidas y se va a establecer en el nombre de Jesús. Venga acá, Pastor Hernán, un momento.
¿Podemos correr hacia allí? Gracias, pastor. Y entonces el pastor está acá. Y resulta que la iglesia necesita orar. Dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba ¿qué? Orando. Y fue tan tremendo el milagro en la cárcel que dice que un ángel se apareció. Y el ángel vino, se abrieron la cárcel. El que estaba preso, el que estaba cuidando se asustó, me lo iban a matar. Eso ocurre una locura. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural que se desata no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo por encima de lo natural. Entonces la oración es la que hace que ocurra el milagro. Y el pastor está acá, pero el pastor está frenteando una iglesia y está diciendo: Señor, la iglesia, la empresa, la familia, los hijos. Pero tiene que haber gente que empiece a acercar al varón de Dios. Señor, yo acerco al pastor ahora en el nombre de Jesús y declaro, Padre, y empezamos a cubrir áreas de él. Y entonces él que está ahí, yo empiezo a tomar gente y a llamarle: venga conmigo. Y entonces ven, y entonces le digo: venga, oremos por el pastor. Y empezamos a acercarlo: cúbralo allá. Y entonces él empieza a orar: Señor, bendice al pastor. Y el pastor y él está ahí, estamos los dos y madrugamos y decimos: Señor, ¿qué hacemos? Y de pronto alguien se une y dale la mano a él y dice: yo también lo voy a acompañar. Y entonces empieza un fuego de oración. ¿Por qué? Porque eso produce un impulso. Y entonces Dios dice: desde el vientre yo te llamé como intercesor, te hice y te puse para que estremezcas y para que hagas cosas sobrenaturales. Y entonces viene alguien bien aguerrido y dice: yo también, ¿sabe qué? Yo también voy a orar. Y entonces ciérrenlo, por favor, cójanse de la mano y empiecen a orar por él. Eso es, cógete de la mano de ella, porque tú tienes que acercarlo. Y ellos empiezan a moverse y empiezan a decir: yo vengo a bendecir la vida del pastor. Y alguien más dice: yo, aunque soy niño, yo también quiero. Y tú te tomas de la mano y él viene a imprimir. Y entonces yo les digo: ustedes van a orar ahora por la familia del pastor. Y ellos cubren la familia. Señor, su esposa se levanta en la salud. La pastora tiene que estar cubierta. La pastora, Señor, la salud de la pastora va a danzar, la pastora va a correr, la pastora, Señor. ¿Por qué? Porque no es una carga solo de él. La iglesia estaba orando. Y entonces viene alguien, venga acá. Y entonces ella se levanta y dice: yo también quiero. No se suelten, ustedes no se pueden soltar, quédeseme ahí. Entonces ella dice: yo también quiero. Y alguien más se levanta: ven acá tú. Y entonces dice: yo también quiero orar por el pastor. Mami, cógete de la chica de rosa, pero no, ustedes no me cierren. La tarea de ustedes es no cerrar el círculo. Acá hay un primer círculo de protección. Tú cógete de la mano de ella. Mira, ven. Tú, eso es, pero ustedes están en movimiento. ¿Por qué? Porque la oración produce un movimiento. Y la mamita dice: yo no me quedo afuera, yo también quiero. Y ustedes la tienen ahí. Y entonces el primer anillo está orando por la familia. Señor, los hijos del pastor, los hijos tienen un propósito. Señor, el pastor, Padre, cada hijo, Señor, Dariana, Padre, Daniel, Señor, Keren, Padre, los hijos del pastor tienen que cumplir un propósito. Y ellos empiezan a cubrirse. Pero hay un segundo anillo, ven tú. Y entonces este otro anillo empieza a moverse al contrario. Y entonces ellos no van a cubrir solo la familia. ¿Quién más quiere? Sino que este anillo está diciendo: Señor, la economía del pastor. Padre, él es un pastor, pero es un empresario. Y el empresario tiene carga económica. El empresario tiene responsabilidad. Y entonces no se me suelte. Entonces este anillo está orando solo por la economía. Y están diciendo: el pastor será millonario, el pastor representará el reino. El reino de Dios se extiende. El reino de Dios se extiende. Y hay dos anillos de protección, pero hay un tercer anillo. Y el tercer anillo viene y dice: ahora yo voy a orar por el pastor, para declarar que el ministerio se expande, que hay una gloria mayor. Y viene y empieza a llegar más gente. Venga aquí, alguien que quiera. Y
dice: yo también quiero orar, yo también quiero manifestar y romper. Y sobre la vida del que esté ahí, en este caso el pastor Hernán, podría ser el pastor Ezequiel, podría ser la pastora, está ahí. Tiene que unirse un tercer anillo que va ahí, eso es. Y está diciendo, y hay gente en la silla que dice: pero yo como que no quiero, como que soy muy niña. Pero cuando tú eres niña y empiezas a moverte, mami, ay, se te abren puertas de estudio, te casas con la persona correcta. ¿Dónde está el tercer anillo? No puede estar suelto, tienen que estar cogidos. Allá atrás tienen que estar cogidos, porque ya les voy a explicar por qué. Mami, tienes que cogerte acá. Y entonces la persona como que se cansa, el otro le da fuerza y el otro le dice: tienes que estar fortalecido porque yo estoy contigo. Y si el otro está como que no quiere, alguien viene y le imprime fuerza y le dice: ¿qué hubo? Que no lo vi madrugando esta mañana. ¿Qué pasó? Y cuando el pastor está protegido en oración, ¿sabe qué? Cuando viene Satanás no tiene por dónde meterse. Y entonces Daniel va a ser de diablo. Venga acá, Daniel. Y Daniel, ustedes están protegiendo la vida del pastor y el diablo no se puede meter. Ojo con este tercer anillo, yo lo veo como que no tiene fuerza. Usted está produciendo un impulso, usted está trayendo un movimiento. Y de pronto dice: a la iglesia está llegando gente, a la iglesia está llegando gente y necesita moverse, 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 porque las cosas sin movimiento no ocurren. Entonces alguien tiene que venir a imprimir movimiento y tiene que empezar a decir: yo quiero, yo me muevo. Y cuando el diablo se quiere meter, usted tiene que impedir que el diablo se meta. Vamos, intente meterse. Eso es, usted no puede dejarlo meter. Y el diablo va a querer meterse por cualquier lado y usted tiene que estar ahí firme, diciéndole: no se mete, no se puede meter. Ven acá, mi amor. Ven, mi vida, ya viene la mamá. Y entonces usted tiene que estar ahí firme, declarando y estableciendo que viene la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Y cuando Satanás se quiera meter, cuando hay oración, el diablo no se puede meter. Pero cuando el pastor está solo, solo el pastor ora, solo la pastora dobla rodilla. ¿Y la iglesia qué? La iglesia tiene que activarse. Y el diablo tiene que decir: con ese no me meto, porque ese varón está protegido. Levántale ese aplauso a Dios. Y el que está acá dice: hay un movimiento. Siéntese, por favor. Tiene que desatarse un movimiento de gloria que no tiene que ver solo con lo que usted pone, sino con cómo usted protege. Si usted protege a sus hijos, puede querer venir a meterse el diablo, pero el diablo va a encontrar unos hijos protegidos, cercados, cubiertos por el poder de la oración. La oración es demasiado poderosa. La oración activa la iglesia. ¿Por qué no vemos a veces los milagros? ¿Por qué no vemos que las almas llegan? Usted ya oró por eso. Usted ya vino y dijo: Señor, manifiesta el milagro. Hay alguien aquí, deben haber por lo menos 5 o 6 mujeres cubriendo la vida de la pastora. La pastora Migdonia es admirable. Ella se viene con dolor, sin dolor. Hay alguien orando diciendo: Señor, mi pastora. Hay alguien cubriendo la vida de la pastora Sandra diciendo: Señor, el hogar de ellos dos no se puede, están fortalecidos, los pastores se aman, los pastores tienen provisión. Señor, estás creando una realidad desde los cielos para que eso se desate en lo natural. Entonces, cuando eso se vuelve real, usted es uno que madruga 3 de la mañana, 4 de la mañana, usted está en la cita más importante del día. Usted está diciendo: Señor, Señor, hay algo mayor que estoy creando. Usted vive en tierra caliente, madrugar es una delicia. Quienes vivimos en Bogotá, madrugar es una prueba de frío. Y ahí estamos, Padre,
hay algo mayor que tú estás haciendo. Entonces la oración acumula, la oración viene y desata. Téngame acá, pastor. Hoy está de modelo el pastor Hernán. Y usted empieza a orar y empieza a llenar el vaso. Y usted oró el lunes y dijo: Señor, ya llené, pero Padre, ¿por qué la plata no llega? Sí, ya oré, porque hay una ley que es la ley de la acumulación. Siga acumulando. Lunes en la noche, martes. Dice la Biblia que Daniel se presentaba mañana, tarde y noche delante de Dios. Dios no ha hecho nada importante en las personas que no han aprendido a relacionarse con Él. Y usted sigue acumulando. Miércoles: Señor, quiero más. ¿Alguien tiene más agua? Y se me acabó el agua, y alguien viene y dice: pastora, tome, yo también quiero orar con usted. Y usted sigue acumulando, pero eso se va a romper. Usted dice: se va a romper, pero ¿cuándo se rompe? En la oración. Cuando usted acumuló tanto, que ahí dice Dios: wow, acumuló. Esta mujer se le vino lo que se le vino, pero siguió acumulando. Siguió llenando el vaso. Y entonces ahí viene el rompimiento. Que mis hijos no han llegado a la iglesia. Siga acumulando, siga orando, siga diciendo: Padre, tú has prometido que vas a hacer algo. Y cuando se va acabando, tú sigues hasta que se acaba, y hasta que dice: Señor, esta mujer no paró de orar, este hombre no se cansó, se burlaron, le dijeron, estuvo terrible, pero vino hasta que generó un movimiento de acumulación. Dígale a su hermano: acumule y no se canse de acumular. Sígalo haciendo hasta que usted vea. Gracias, pastor. Esto es con reguero y todo. Hasta que usted vea que las cosas están ocurriendo. Entonces en Lucas capítulo 18 versículo 1. Deje Hechos ahí, que ya volvemos. Si me ayudas con la pantalla. Se puede poner la cita ahí. Lucas 18:1. Dice la palabra que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Orar cuándo? Siempre y no desmayar. Y diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dice que esta mujer era viuda, que estaba peleando un caso con un juez, pero ese juez ni temía a Dios ni temía a hombre. Pero aún en esa condición, la mujer dice que ella venía ante el juez y volvía otra vez. ¿Sabe por qué muchas cosas no las has recibido? Porque estás a punto de recibirlas y dejas de insistir. Imagínese que esta mujer venía y el hombre dice un día: antes de que esta mujer me siga molestando y me agote la paciencia, yo prefiero hacerle justicia. Y después dice la palabra: si este juez, siendo malo, hizo eso, ¿cuánto más hará tu Padre, que es maravilloso? Por eso insístele, persiste, rompe, ve hasta que veas el cumplimiento, y vuelve y dile: Señor, y acá vengo otra vez, y acá estoy otra vez, Señor, hasta que se vea que Neiva va a experimentar el avivamiento. Amén. Un día vino un rey, un hombre rico, y llegó ante el profeta Naamán, y vino y se presentó ante el profeta Eliseo y le dije: mire, tengo plata, soy rey, pero tengo una enfermedad, soy leproso.
Y el profeta se fresquea y le dice, por de parte de Dios le dice el profeta, sí, y vas a tener que ir a bañarte 7 veces al río. El hombre rico se enoja y dice, no hay mejores ríos en mi tierra. Y el profeta le dice, no, pero vas a ir a ese río, y lo manda 7 veces. Yo creo que ese hombre se metía una vez y decía, este profeta, ¿para qué me mandó 7 veces? Y se metió la segunda y yo creo que volvía. Dice que él se enojó y se molestó. Y los empleados le dijeron, venga, ese varón es varón de Dios, obedézcale. Y entonces él le empieza a obedecer. Pero él se metió 3 veces, 4 veces. La palabra de Dios era 7 veces. Si él se mete 6 veces, no ve el cumplimiento. Si él se mete 5 veces, él no ve el cumplimiento de la palabra. Dios le dijo 7 veces. Puede ser que a la 6ª usted ya esté cansado, pero siga persistiendo. Amén. Siga clamando. ¿Por qué a las reuniones de intercesión llega tan poquita gente? ¿Por qué llega si es el momento en el que Dios se recrea contigo? Yo no sé usted, pero yo en el colegio lo que más esperaba era el sonido de la campana, que significaba ¿qué? Recreo. El recreo con Dios es la oración. Y entonces, cuando el pueblo iba a conquistar la tierra prometida, Dios les dice, van a entrar a Jericó. Pero la estrategia para Jericó es que le dé 7 veces la vuelta. Cada vez, una vez en la mañana, y al 7º yo les daré la estrategia. Imagine esa gente otra vez. Dios, ¿por qué no se le ocurrió que a la primera? Dígale a su hermano, porque hay cosas que no se manifiestan a la primera vez, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, pero se van a manifestar. ¿Por qué? Porque Él es Dios poderoso y Dios fiel. Y dice que a la 7ª vuelta ellos empezaron a experimentar, vieron cómo se derriban las murallas de Jericó y se establece el principio de Dios. Entonces, amada iglesia, ¿por qué oramos? Oramos porque con la oración desarrollamos la relación con el Padre. Gente que ora es gente que conoce a papá. Gente que ora es gente que sabe que Dios es fiel. No le meten el dedo en la boca porque se han encontrado con el hacedor de maravillas. Cuando tú te encuentras con el hacedor de maravillas, mujeres, no dependes de que tu marido te ande diciendo que te ama. Qué rico que mi marido me ame, pero el amor más grande es el amor de Dios. No dependo que mi marido me diga, tome mamita para el diario, sino que yo digo, Padre, el diario tú me lo provees, bendice a mi marido, ponle plata en el bolsillo, que le vaya sobrenatural, pero mi proveedor está en los cielos. ¿Por qué oramos? Porque el espíritu necesita oración para mantenerse fuerte. Si el espíritu no está fortalecido, ¿qué va a primar? El alma, el cuerpo. Y si el cuerpo es el que prevalece y el alma es el que prevalece, entonces pasa lo que leía esta mañana la pastora. Tienes que darle orden al alma. Bendice, alma mía, Jehová, bendícela, bendícela. Entonces la oración te hace fuerte. Ese pastor que está acá cubierto por gente, ese hombre está fuerte. Él se levanta a comerse el mundo. Él se levanta a hacer empresa. Él se levanta a declarar. ¿Por qué? Porque está fuerte. La fortaleza no se la dan los billetes que tiene en el bolsillo. La fortaleza se la da Dios. Amén. La fortaleza no se la da la profesión que tiene colgada en su oficina. Gloria a Dios, porque Dios nos permite ser profesionales. Pero eso no es tu fortaleza. Tu fortaleza es ir de rodillas al Padre y decirle, Padre, que la profesión que me diste, Señor, sea de influencia en muchas almas. Eso hace la diferencia. ¿Por qué más oramos? Porque en oración recibimos la guía de Dios y Él nos avisa de los ataques del enemigo. Y el espíritu no sabes qué hacer con algo, ve al Padre, dile, Señor, no sé qué hacer, por favor trae vida a mí, y Dios te da la estrategia. Mire a su hermano y dígale, Dios le va a dar la estrategia.
¿Qué es lo que pasa entonces? Dígale a su hermano, termine lo que comienza. Si a usted le dijeron, ore por un avivamiento en Neiva, termínelo. Puede ser que me lleve toda la vida. Yo no sé si usted escuchó la historia de este misionero africano. Se fue al África y el hombre abre apertura, ama el África. Y el hombre dice, yo un día me voy a morir acá en el África. Y dice que el hombre efectivamente se murió y los africanos vinieron por el cuerpo porque él era, creo que americano. Y los africanos se molestan y le dicen, mire, bien pueda, llévese el cuerpo, pero el corazón de ese hombre se queda acá en el África. Él terminó lo que empezó. Esposa, si su marido no ha llegado a los pies de Cristo, persevere. Sígalo haciendo, así se le burle, así le diga lambeladrillo, aleluya. Aleluya, soy lambeladrillo, aleluya. Pero siga, porque así sea en el ataúd de ese hombre ahí, antes de llegar ahí va a reconocer a Dios. Nosotros tuvimos un caso de una señora en la iglesia, intercesora tremenda. Y el hombre, una mujer infiel, pero pastora, Dios me dio la promesa que ese hombre va a venir a Cristo. Le entró un cáncer agresivo al estómago. Y aún ahí, yo no quiero que nadie ore, yo no quiero que nadie venga. Quimioterapias, etapa del cáncer, terrible, una agresividad. Y ahí empezó a decir, dígale al pastor que venga y ore por mí. El hombre se murió. Pero ella daba testimonio y decía, no fue un año, no fueron 3, pero la promesa de Dios fue que mi marido iba a recibir la salvación. No fue tal vez como lo quería, pero Dios es fiel. Dígale a su hermano, Dios es fiel. Y lo que Él ha prometido, Él lo hace. ¿Por qué más oramos? Porque hay milagros que no ocurren inmediatamente, necesitan persistencia. Necesitamos persistir. Si alguien sabemos de eso, somos los pastores. Nosotros persistimos, insistimos. Hay que persistir, y cuando uno ve el milagro, uno dice, wow, Señor, acá hay un movimiento, Padre, que no pare. No para y no para. Entonces, quien no tiene una vida de perseverancia, no tiene una vida de fe verdadera. La verdadera fe requiere que tú perseveres. Pero ya hablé con mi marido, ya le dije que mire, que esto se va a equivocar. Siga teniendo fe que ese hombre va a cambiar. Siga teniendo fe que la economía va a cambiar. Siga teniendo fe que las cosas poderosas van a ocurrir. Este testimonio fue real. La señora, se le muere su hijo, tiene como 4 hijos, y estando joven Dios se le aparece y le dice, todos sus hijos me van a servir. Y ella toma la palabra y dice, mis hijos me van a servir. Cada uno se va a una nación, y uno se va, creo que a Alemania. Y en Alemania el hombre se muere. Y entonces los hijos están con ella y dicen, ¿cómo le decimos a mi mamá que se murió el hijo? Cuando el intercesor es intercesor, no come cuento. Y entonces la mujer está ahí y dice que ella vinieron, le dijeron, mamá, mire, nuestro hermano murió en Alemania, vamos a traer el cuerpo. Y ella dice, háganlo. Ella se quedó en silencio. Ellos pensaron que ella había entrado loca. Y de pronto dicen que el cuerpo llegó. Y cuando llegó el cuerpo, ella se fue al féretro y le dijo, ¿se me levanta ya o lo cojo a rejo? Se levanta, le estoy diciendo que se levante, y se levanta ya. Y todos, está muerto, lo han traído de Alemania, se lleva proceso. Le dice, le dije que se levante. Y cuando todos empiezan a ver, el cadáver se levanta. Porque Dios me dijo que usted le va a servir a Dios y usted no ha recibido a Cristo. Así que se me levanta. La intercesión, amada iglesia, no es un juego. La intercesión transforma lo físico, transforma lo natural. Dice que Pedro salió por la cárcel, que las cadenas se rompieron. Dice que cuando estaba Pablo y Silas, se estremeció la tierra. Dice la palabra que Cornelio, que era un hombre que no conocía a Dios,
pero que tenía principio, se le aparece un ángel. Y el ángel le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia del Padre. Hay un punto, hay un momento donde la oración se rompe. Hay un punto donde uno dice: Señor, yo ya martillé, pero la veta tiene que salir. Donde usted dice: pero ya le he dado por todo lado. Pero cuando tú persistes, y en el momento que Dios le estaba diciendo eso a Cornelio, estaba Pedro en otro lado, y Pedro estaba teniendo una revelación. Y Pedro dice que tenía hambre, se le aparece un lienzo con animales y Dios le dice: mata y come. Y le dice: pero Señor, eso es animal inmundo. Y le dice: no llames inmundo lo que yo he purificado. No era señal de comer, era señal de que el evangelio no era solo para los judíos, venía para un pueblo gentil. Y cuando venía para un pueblo gentil, quería decir que el ángel que estaba aquí, el ángel está en Bogotá, el ángel está en Europa, el ángel está en Argentina. Dios es ilimitado. Y al tiempo que está allá, el ángel se le aparece a Pedro y le dice: Pedro, le dice a Cornelio, ve y llama a Simón, el que apodan Pedro. Y él dice: claro, ya lo mando a llamar. Lo llama. Si a Pedro no se le aparece Dios diciéndole: mata y come, ese hombre no va. Es más, cuando Pedro llega, le dice: ustedes saben que para nosotros es vergonzoso estar con los gentiles. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que quiere de mí?, le dice. Y Cornelio le dice: se me apareció un ángel y me dijo que usted nos iba a predicar. ¿Sabe qué es lo tercero que tiene? Número uno, la oración acumula. Cornelio era un hombre de oración. Dos, era un hombre que daba. Y número tres, es una persona que tenía hambre de Dios. Hambre de Dios. Yo tengo hambre por ver milagros. Yo tengo hambre por lo sobrenatural. Yo tengo hambre por una adoración que cambia en extremo. Yo quiero